Bueno, en este tramo final, en el último bloque de nuestro programa de hoy, me voy a dar un gusto, me voy a dar un gusto. Y seguramente ustedes también. ¿Por qué? Porque nos vamos a venir al terreno de la política, de lo que son estas elecciones PASO, primaria, abierta, simultánea y obligatoria, que vienen el 12 de septiembre. Pero no vamos a hablar con dirigentes políticos, candidatos, no, sino me voy a dar un gusto, digo, porque voy a charlar con un amigo, un colega, un querido amigo, un querido colega, escritor, que es un fino, muy fino lector de todo lo que es la política, el escenario, los candidatos. Y bueno, quiero charlar con él como lo hacemos habitualmente, pero compartiéndolo con ustedes, porque la verdad que es siempre un gusto charlar con él, escuchar su mirada. Voy a charlar ahora, como digo, con mi querido amigo, colega, escritor. Estoy hablando de Ernesto Biseglia. Ernesto, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Daniel? Qué gusto escucharte. Igualmente, gracias a vos. Muchas gracias por el concepto vertido, que vos sabés que es retribuido ampliamente. No, dato de la realidad, nada más. No son piropos gratuitos, ya estamos grandes para hacer eso, mi querido Ernesto. Lo que pasa es que siempre es elegante decirlo, ¿no? No, claro, queda bien, es buena carta de presentación, así que bueno, en verdad, Ernesto, gracias por... Nos elogiamos nosotros. No, más vale, pues ¿quién lo va a hacer? Así que bueno, no estamos bien. No, en serio, gracias por prestarte para esta charla. Bueno, te quiero escuchar y seguramente que la audiencia de 7 PM también te quiere escuchar. El disparador es, ¿cómo estás viendo este escenario político? Hablando de la provincia, no nos vamos tan lejos. De cara a lo que pasó en la elección provincial, un bajo porcentaje de ciudadanos en las urnas, y lo que viene para el 12 de septiembre, vos con tu mirada tan fina, tan aguda, decime cómo lo estás viendo a esto, Ernesto. Yo creo que tenemos un problema muy serio que es el de la legitimidad. Y creo que eso ocurre porque el país ha ingresado en lo que Emile Durkheim supo allá a fines del siglo XIX definir como la anomia social, que era uno de los peores males de una sociedad, es decir, cuando la sociedad pierde el sentido de la norma. De la norma, exacto. En la Argentina se ha perdido el sentido de la norma porque la ley no se respeta. Al no respetar, y cuando decimos no se respeta la ley, no solamente hablamos de que la delincuencia tiene otra mirada, el cohecho, todas esas cosas de pronto tienen hasta una mirada hasta cierto punto indulgente. ¿En qué sentido? Cuando se dice, no, bueno, roba pero hace. La idea sería que haga y no robe. Tenemos esa norma, hemos perdido el sentido de la ley cuando no vamos a votar, o cuando votamos en blanco. Yo había hecho alguna vez un análisis sobre el discurso de Roque Sáenz Peña cuando sanciona la ley de sufragio universal, secreto y obligatorio, y termina aquel famoso discurso diciendo quiera el pueblo votar. Esa expresión quiera el pueblo votar se ha desdibujado. Los que tuvimos la suerte de tener maestros especiales y que la vida nos regaló, como fue el doctor Félix Luna, Luna decía, el gran problema de un país, estamos hablando que él lo decía hace 10, 15 años atrás, eso, ¿no? No era el escenario que tenemos, pero ya él decía, el peor problema que puede tener un país es cuando el pueblo no sabe a qué vota, no sabe a quién vota y no sabe para qué vota. Y nosotros estamos en ese problema. A eso yo le agrego que aquella frase fundacional, el pueblo quiere saber de qué se trata, pronunciada el 25 de mayo de 1810, esa frase ha transcurrido toda la historia y hoy día tiene una plena vigencia. Porque esto uno pregunta y dice, si nosotros paramos a un ciudadano y le decimos el martes a la tarde, usted sabe que hay sesión en la legislatura, la mayoría no debe saber. Y seguramente si le preguntamos dirían, el pueblo quiere saber de qué se trata. O sea, nadie sabe de qué se trata en la legislatura. Nadie sabe de qué se trata en el Senado, nadie sabe nada. Yo que vivo en Vaqueros, que es un pueblo,
donde nos conocemos todos, hay gente que no sabe si en las elecciones pasadas se votaba para intendentes, quién se presentaba. Es decir, esto es perder también el sentido de la norma, o sea, porque es una ley ir a votar. Claro. Entonces, como la clase política vive el mayor momento de desprestigio de toda la historia, esto es peor que el año 30. Uh-huh. O sea, estamos otra vez casi tocando el fraude patriótico. Claro. ¿Por qué razón? Porque en ese momento, y bueno, y esto a nosotros que participamos de las filas, los radicales nos toca, porque la lucha del radicalismo fue contra esa dirigencia, claro, ¿no? Porque en ese momento el poder se distribuía en la cena del club, del Jockey Club o de la sociedad rural. uh-huh. Entonces, bueno, y ahora se hace lo mismo en alguna cena de San Lorenzo o de algún sitio de esos, donde el poder se arregla en la más, o sea, bueno, ahora te toca a vos, ¿no? Sí, es como que se lo van prestando, ¿no? Sí, y resulta, esto yo lo escribí en mi libro, en el último de la sí. Revolución Municipal. Sí. La grieta no es si somos de izquierda o de derecha, la grieta es entre esa clase dirigente, que no es dirigente, es una clase política. Uh-huh. Yo lo llamo ahí un consorcio, uh-huh. porque el que entra compra acciones de eso, ¿no? Uh-huh. La grieta es entre ese consorcio político y el pueblo. En el medio no ha quedado nada, no tenemos partidos políticos, no tenemos militancia, no hay ideología, no hay nada. Entonces esto está desvirtuado. Entonces hoy día el candidato A sale en el frente X. Y mañana el frente termina en la noche de las elecciones. Claro, esa noche, chau, ya fue. Se acabó el frente, sí, se acabaron los sellos. Dentro de 2 años aparece otro frente donde el candidato A, que estaba aquí, ahora aparece en el frente Z. Uh-huh. ¿Y esto qué ha provocado? Que tengamos gente sobreviviendo y viviendo del Estado a través de la política durante 15, 20 o más años. Eso ha roto el sentido de la democracia, ha conspirado contra la alternancia, que es la savia de la democracia. Se ha perdido aquello que Perón bien definía del trasvasamiento generacional. Uh-huh. Nosotros tenemos políticos que hace 30 años están sentados en la misma banca. Claro. Y la juventud no está participando, es más, no le interesa. Entonces yo había escrito hace poco, después de las elecciones, una nota que llamé ¿quién ocupa la banca del voto en blanco y de la abstención? Uh-huh. Porque en Salta ocupa el 3er lugar. Claro. Ahora, ¿cuál es el problema de que la abstención y el voto en blanco estén en 3er lugar? Que le quita legitimidad al ganador. Uh-huh. Porque si nosotros claro. vamos a ver hoy día... Claro, tiene legalidad, pero no legitimidad. Claro, y esto es un problema porque empieza a socavar la base de la democracia. Uh-huh. Y acá tenemos que hacer una tarea de reconstrucción de los partidos políticos, generando nuevos espacios políticos. Por ejemplo, nosotros hemos generado un espacio, no un espacio, sino un ejemplo de participación ciudadana y política muy interesante en la Caldera y Vaquero. Allá teníamos una lucha que era el sistema feudal que se había convertido, el de Moreno, Avilés y compañía, con su apéndice que era el municipio de La Caldera, contra un modelo nuevo, uh-huh, que lideraba Calabró, donde estaba Felicidad, y donde la gente de Felicidad, a la izquierda, o sea, yo estoy en las antípodas de un Tane da Sousa, uh-huh, y nos hemos disparado desde las redes durante 4 años. Pero ya hace largos meses atrás, un día nos sentamos y dijimos, acá tenemos que ver que tenemos problemas comunes. ¿Por qué? Porque cuando el río dobla la curva allá arriba y se contamina, perdón, en La Caldera, 5 minutos después está contaminado en Vaquero. Uh-huh. Y esa agua contaminada lo contamina al zurdo, al facho, al del medio, a todos. El perro que anda suelto y nos rompe la basura, lo muerde a Tane, me muerde a mí. El perro no sabe si de ideología. La inseguridad nos roban a todos. Entonces, perdón, me parece que estoy en Tucumán y el calor que hace acá no me digas, conspira contra la sequedad del ambiente y de la garganta. Sí. Estás con aire acondicionado, seguro. No, porque vine a trabajar, vuelvo mañana, uh-huh,
acabo de salir del aire acondicionado, creo que eso es peor. Ah, bueno, eso es, pues, ese es, claro, el cambio. Entonces, en Vaquero dijimos, ¿cuáles son los problemas comunes? Y pusimos a un costado. Tane, por ejemplo, va a ser candidato a diputado nacional, y él está haciendo su campaña con Autorina, Zamora, con toda la gente de la izquierda, y yo estoy armando movimientos, como ya se publicó, con Lucho Zabaleta y todo lo demás. Pero en la Caldera, y como dijimos en Calabró, del puente para acá, somos todos de aquí. Vamos a ver los problemas comunes en conjunto. Esto es una experiencia inédita. Además, el departamento fue uno de los que más votó, tiene más del 70% de asistencia. Yo creo que este es el modelo. ¿Por qué razón? Porque mientras nosotros sigamos en el resto de la provincia, de la capital, dispersándonos como se está dispersando, estamos atentando contra la legitimidad de las autoridades. Esto es malo, porque acabamos de verlo también con los docentes. ¿Por qué es el problema docente? Porque han perdido legitimidad los gremios. Y aquí hay un problema de política del gobierno que tendría que haber advertido situaciones y decir, bueno, acá hay que tallar de vuelta porque esto no está caminando. Y no tratar de sostener a los gremios. Los gremios ya ya cada vez representan a menos gente, esto es una realidad. Exacto. O van a elecciones con nuevas autoridades, porque en los gremios pasa lo mismo que en la política. Sí. Hay gente que está hace 15 años manejando el gremio. Y el problema fundamental, Daniel, es que la pandemia nos cambió todo. Y esto es lo que creo que no se advierte. Con la pandemia, ¿qué familia no ha tenido y tiene un enfermo? ¿Qué familia no ha tenido un fallecido? ¿Qué familia no se ha visto afectada económicamente, ha perdido el negocio? Es decir, el dolor le llegó a la puerta de cada uno. Y mientras toda esta ciudadanía donde estamos nosotros, que yo, por ejemplo, le pegué en el poste con 1 mes y medio de COVID, he visto partir amigos, gente cercana, a vos te ha pasado lo mismo. Por supuesto. Y mientras nosotros estamos viviendo esta realidad de que hay que salir a buscar el mango, las cosas, los impuestos suben, todo sube, vos mirás una clase política que vive en un espacio, ¿no?, etéreo, donde no se les modificó, sino que se les mejoró, y esto estamos camino a una revolución francesa. ¿Por qué se produce la Revolución Francesa? Y bueno, porque las cortes, o sea, necesitaban seguir gastando y viviendo impuesto, y la pobreza era cada vez más creciente. Exacto, claro. El episodio de los docentes, y cuando uno está fuera de la provincia y lo ve a la lejanía en las noticias y todo, toma otra dimensión. Y vos decís, acá hay un problema de legitimidad, hay un problema de representación, hay un problema de participación. Exacto, claro. Entonces, este es el punto que tenemos. Y a esto, con eso termino, me parece que le tenemos que agregar un dato más. Misiones, Jujuy, Salta, Corrientes, hay una ola creciente que le está diciendo, señores, acá hay una necesidad de cambio. Entonces yo creo que aquel político o aquel ciudadano con vocación política que sepa interpretar este cambio es el tipo que puede liderar una nueva forma de la política. Y este es el desafío que queda para el 2023. Exacto. Esto ya está hecho, ya pasará lo que pase dentro de 12 días. Pero, ¿qué va a pasar en el 23? Porque el modelo cambió, ¿no? No, ya es otra cosa. A ver, Ernesto, sí, yo lo charlaba el otro día con algunos amigos en común y yo le decía, creo que a la luz de esto que vos lo definís perfectamente bien, Ernesto, te cuento a la audiencia, estoy charlando con el periodista y escritor Ernesto Biseglia, que lo describís tan pero tan como datos de la realidad. Yo hablaba y decía el otro día, yo creo que esta elección de este año será quizás la última o la penúltima, ponele si no querés la última, donde todavía vamos a seguir hablando de peronismo, de radicalismo, de Partido Renovador y de cualquier otro partido, otro sello, porque creo que para lo que viene, más pronto que tarde, habrá que generar nuevos espacios políticos con otros nombres, porque hoy, como vos bien lo decías, los que hoy estaban en un partido, antes sabíamos quién era peronista, radical, renovador, hoy no, hoy están todos en una mezcla total que la confunde a la ciudadanía, de ahí los rechaza. Entonces no sé si coincidís en esto, que habrá llegado el tiempo de conformar nuevos espacios políticos
donde ya no se tenga en cuenta tanto de dónde viene este, de dónde viene aquel, y darle un contenido diferente al que teníamos ahora, porque ahora es absolutamente engañoso. Absolutamente, tanto así que, bueno, vuelvo a decir que esto ya se ha publicado en las redes y demás, y vos lo sabés bien, el radicalismo que no participa de este pseudo radicalismo de Nani y compañía, se dijo, hay que generar otro espacio, pero de apertura absoluta. Decía acá que venga el de la izquierda, el de la derecha, el peronista, el ateo, siempre y cuando cumpla dos funciones, dos requisitos. Primero, que tenga realmente ganas y sentido de restaurar la política, ¿no? Y porque la política en su sentido genérico, en su etimología, ¿qué significa? Viene de polis. La polis, sabemos, era la antigua ciudad griega. La polis, para el griego, tenía un contenido sagrado, que era lo máximo. Claro. Por eso Aristóteles dice en la política, en su libro La Política, dice, fuera de la ciudad solo pueden vivir las bestias o los dioses. La ciudad era todo para el ciudadano, la polis. Y político era el ciudadano, no el que ganaba ahora, sino era el hombre que se interesaba por las cosas de la ciudad. Nosotros necesitamos gente que se interese por las cosas de la ciudad, o sea, que quiera restaurar la política. Y segundo, primero después que tenga un poco de currículum, de trayectoria, ¿no? Y después que tenga conciencia de que el cargo es para servir y no para enriquecer. Sobre estas bases es lo que estamos tratando de modelar alguna figura nueva, ¿no? Sí. Y esto, cuidado, se está replicando en varias partes, está pasando en Vaquero con nosotros. Es decir, nosotros hay gente que está en el medio, yo que vengo de un centro derecha, está la izquierda más conservadora, un Calabró que está en el peronismo, pero con una pata medio en la izquierda, y todos dijimos, acá hay que hacer una agenda. Es más, cuando a mí tiene la gentileza de invitarme Calabró a participar, dijo, nosotros pues si ganamos comenzamos a trabajar el día 16, porque en noviembre, cuando haya que asumir, tenemos que tener para presentar la agenda y decirle, señores, esta es la agenda. Esto es lo que vamos a hacer. Bueno, fíjate qué interesante. No vamos a llegar allá para decir, a ver qué hacemos. No, claro, bueno, como pasa hoy, yo lo que cuestiono es que muchos que son, han sido electos legisladores, ya sean municipales o provinciales, llegan al ámbito legislativo y recién empiezan a preguntar de qué se trata, ¿no? Es una cosa insólita. Lo charlaba el otro día con el doctor Lucho Zabaleta, nuestro común amigo, acá, y bueno, y el doctor Zabaleta habla, ¿no? De que ahora ha llegado el momento, habló de que va a haber un próximo encuentro en esta semana, creo, para ver, de empezar a pergeñar, de ver cómo se puede hacer para hacer una convocatoria y hablar de un nuevo movimiento político en la provincia sobre la base de esto que vos describís también, Ernesto. Sí, o sea, como diría que es necesario, ¿no? Exacto. Pero ¿qué pasa? Es necesario porque si no, esto no sabemos a dónde nos lleva. Si uno tiene que cortar finamente el problema docente por el medio, es decir, si Meto tiene que renunciar o no, creo que no es el motivo de la discusión, porque es un tema político que lo sabrá definir el gobernador. La gente afuera dice, no, que se vaya que se vaya el otro. Eso es un problema de la clase dirigente. A mí lo que me preocupa es el hecho fáctico popular. ¿Cómo es posible que durante un mes la gente, o sea, salen los 3 ministros, hacen una conferencia de prensa y lejos de aquietarse el problema, se enciende la llama que tenemos que salir a hacer una concertación? Y guarda, este es el problema. Yo creo que hay dos antecedentes que hay que analizar. El gobierno de Urtubey tuvo una huelga parecida y terminó arreglando el porcentaje histórico más alto del 38% con los autoconvocados. ¿Sí? Sí. Que fue un número que se tuvo que ampliar a toda la administración pública. Y ahora el procurador tiene que llamar a una conciliación obligatoria del gobierno y los autoconvocados. O sea, si vamos a hacer una hilación muy fina de la cuestión del derecho, acá hay una proscripción de la ley. Y esto es el dato, de decir, che, ¿qué está pasando acá? Porque estamos sentando antecedentes que son graves. Porque mañana San Moral, Viceglia y el Guaite González
que es un revolucionario, y decidimos, no sé, que nos vamos a parar en la plaza porque no nos gusta alguna cosa y armamos un movimiento. O sea, estamos en el camino de la anarquía. Claro, claro. Entonces, acá hay que tomar una definición política y decir, a ver, esta gente que es autoconvocada, si va a seguir en esa postura, yo creo que es correcto el hecho de que digan, no podemos hablar con los que no están legalmente representados. Sí. ¿Por qué? Porque estamos violando la ley. Esto es correcto. Exacto, eso es así. Tengo que aplaudirlo al ministro Canepa y decir, esa lectura es correcta. Sí. Como también es correcto el hecho de que nosotros debamos repudiar que un docente, o el que sea, nos corte una calle. Claro. Durante las manifestaciones las primeras comienzos de los docentes, una vez pasa en la televisión, habían puesto una camioneta roja cortando una calle. Eso, si vamos al hecho, dice el artículo 22 de la Constitución, el pueblo no delibera ni gobierna, sino por sus representantes, claro. Y el que como es, no acepta esto, está incurso en el delito de sedición. O sea, yo tengo mi derecho de reclamar, sí, artículo 14. Pero el vecino tiene el derecho de circular, también artículo 14. Artículo 14, tengo derecho exacto. de poner una camioneta para cortarle el tránsito al otro. O sea, no tengo derecho de ir a rodear el Gran Bur y decidir que los empleados salgan pero dejen los autos. Porque esto estamos en el límite de es un delito, es un delito, dice y llanamente. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, no, es así. Ernesto, se me termina el programa, podríamos seguir charlando una hora más con esto, que de hecho seguramente lo vamos a hacer más seguido. Así que yo te agradezco esta charla que tuvimos hoy acá en nuestro 7 PM, cuando falta poco para las elecciones PASO. Y la idea será convocarte para que tengamos la posible audiencia, tenga la posibilidad de escucharte. Tengo mensajes acá que me dice que le parece muy pero muy lindo tu aporte, coinciden en mucho con vos, y le gusta la forma de explicarlo, de contarlo, así que algunos te mandan abrazos y te felicitan. De hecho sí, muy esclarecedor. Así que la idea será que nos charlemos más seguido, mi querido amigo. Cuando guste, estoy a tus órdenes, es un placer y sobre todo tratando de ser un amigo que vos sabés que nos profesamos un afecto particular. Sí, señor, así es mutuo. Te mando un fuerte abrazo, mi querido amigo. Gracias, Ernesto. Gracias. Daniel, un saludo a la audiencia. Gracias, querido. Un gran abrazo.